Y bueno, aquí ya se ve esto desde el año 2000, ¿verdad? Observamos aquí el VIH con un 4.8% y la tuberculosis en 1.9%, pero siempre ha estado dentro de las primeras 10 causas de muerte. Y aquí ya en números observamos cómo aquí están estas enfermedades crónicas muy importantes y las 3 enfermedades más prevalentes, infecciosas, que son la tuberculosis, la malaria y el VIH. Bueno, este es el eslogan que utilizan para el Día Internacional de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo. Aquí señalamos 2 cosas bien importantes para entender para qué sirve el PPD y el cuantiferón. Hacemos la diferencia entre lo que es la infección y lo que es la enfermedad. Aproximadamente una tercera parte en el mundo estamos infectados con tuberculosis. Esto representa 2 billones de personas y 1 de cada 10 está en riesgo de padecer la enfermedad. Entonces es algo muy importante. Tenemos al año 9 millones, tenemos 3.3 millones de personas dentro de este rubro que desgraciadamente no tienen acceso a los servicios. Esto se llama personas vulnerables, entre ellos están la pobreza, la desnutrición, el VIH, migrantes, desplazados, prisioneros, refugiados, mineros, ancianos, minorías étnicas, indígenas y drogadictos, ¿verdad? El VIH también se considera una de las coinfecciones con la tuberculosis más importantes y sabemos que están enfermos al año, se enferman aproximadamente 360,000 con VIH. Entonces el eslogan dice que vamos tras estos 3 millones que están fuera de los servicios. Y es bien importante reconocer, por ejemplo, que cuánto podríamos gastar en diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, el paciente con infección tuberculosa. Vamos a ver cómo la infección podemos tratarla o prevenir la enfermedad con diversos tipos de medicamentos. El más corto, el esquema más corto es de 12 semanas y el costo es muy bajo. En cambio, tratar la enfermedad, que puede ser desde una tuberculosis pulmonar hasta la extrapulmonar, que va de 6 a 12 meses o puede ser incluso más tiempo a veces, y el costo es mucho más alto. Y luego tratar lo que es la multidrogoresistencia también es otro problema muy importante que puede llevarnos hasta 24 meses ya con un costo muy alto. Entonces, dentro de las estrategias pues está el encontrar cómo hacemos para que no enfermen este tipo de pacientes, que es pues una tercera parte de la población mundial. Entonces, tenemos otras estrategias, la detección temprana, un tratamiento efectivo y oportuno, y por ejemplo, en estas otras estrategias, que es en el 2013, se detectaron 480,000 casos de multidrogoresistencia, y se ha encontrado también la drogoresistencia extrema en 100 países, y se sabe que de todos estos, 97,000 solamente están con tratamiento adecuado, el resto es inadecuado. Sabemos que la tuberculosis entra por vía respiratoria, ¿verdad? Pero también existen otras vías. La vía digestiva también puede ser a través de la piel y de mucosas lesionadas. Sabemos que de estos pacientes que están en riesgo de infección, ¿verdad?, no se van a infectar todos, sino solamente el 50% de los contactos, ¿verdad? Y de estos 5 a 10% a 2 años desarrollan la enfermedad. Y más o menos es como para valorar qué es lo que pasa cuando entra el bacilo de la tuberculosis a nuestro organismo. Hay múltiples focos, cada uno de ellos es
actúa de forma independiente, puede haber algo que llegue a un ganglio, otras veces se puede parar a nivel de los pulmones o puede quedarse a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, hay diferentes lesiones, cada una de estas lesiones se dice que es independiente. Entonces, aquí vemos que se activa el sistema inmunológico primero de manera poco específica, ¿verdad? Hay una activación de macrófagos y llegan al sitio de la lesión muchos linfocitos, pero ni estos macrófagos ni estos linfocitos de primera instancia son activos de forma específica para la tuberculosis. Más adelante tenemos otros dos estadios que son paralelos. Aquí vemos gran cantidad de necrosis gaseosa y poco reclutamiento de linfocitos. Esto más o menos es lo que pasaría en un paciente inmunodeprimido, que puede en un momento dado no contener esos diferentes focos de infección. Y esto es lo que pasa en un paciente inmunocompetente, en donde se empiezan a activar de forma muy eficiente linfocitos y macrófagos activados de forma específica. Entonces, este reclutamiento nos lleva a que estos focos, que son independientes, cada uno de ellos va a responder de manera diferente. A lo mejor uno llega a calcificarse, el otro llega a ser un granuloma, otras veces pueden ser granulomas menos efectivos, ¿sí? Pero de la sangre pasan, se reclutan células que son activadas por los linfocitos T, y aquí es donde vamos a ver que se encuentra el interferón. El interferón es una citocina producida por los linfocitos y que va a producir cada vez más. Aquí tenemos monocitos circulantes y estos ya son macrófagos activados cada vez de manera más efectiva. Y lo que pasa es esto, ¿verdad? Que creamos un encarcelamiento, se puede decir, de la micobacteria en los macrófagos, y hay una especie de envenenamiento que va a ser a veces muy leve en pacientes inmunodeficientes, pero en pacientes inmunocompetentes puede llegar a ser definitivo. Entonces, muchas de las veces estas infecciones resuelven al 100%, pero no siempre. Entonces, ese es el 5 a 10% que en 2 años se va a poder hacer una enfermedad. Y aquí les explico cómo también esto va a depender de nuestro CD4. Entre más bajos estén los CD4, va a haber mucho menos actividad del interferón más efectivo y vamos a tener diferentes cuadros. Podemos llegar a tener una tuberculosis pulmonar, una tuberculosis extrapulmonar, meningia y miliar, ya cuando nuestros CD4 son muy bajos. Tenemos una gran cantidad de ácidos, de bacilos ácido alcohol resistentes y una gran cantidad de necrosis, pero granulomas muy poco que detienen poco la enfermedad, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo le hago para regresarme? Allá, ya. Aquí tenemos factores de riesgo, ¿verdad?, que incrementan la progresión hacia una enfermedad latente a una enfermedad activa. ¿Sí? Esto es el enfoque que le debemos de dar a todos los pacientes con riesgo, porque no todos tenemos el mismo riesgo, ¿verdad? Puede ser un paciente VIH no tratado, muchas veces incluso los pacientes tratados que no hacen una buena reconstitución inmunológica siguen teniendo este riesgo, ¿verdad?
contactos muy cercanos con personas con tuberculosis, donde el inóculo es muy grande. También podemos tener una lesión que aparentemente está sanada, o sea, ha sanado, perdón, pero que no ha sido tratada, y esta también tiene un riesgo alto de volverse enfermedad. Pacientes que utilizan inmunosupresores como los esteroides, la enfermedad crónica renal, en los pacientes que en hematología o en reumatología son tratados con biológicos, ¿verdad? Diabetes mal controlada y también personas desnutridas, y aquí uno de los factores más importantes es el tabaquismo. Y esto es ya la prevalencia de la tuberculosis latente, de infección, entre diferentes grupos de pacientes. Por ejemplo, personas, esto es un artículo del New England y es en pacientes norteamericanos, entonces hablan de nosotros, ¿no? Contactos cerrados de pacientes, de personas que están en contacto con tuberculosos, pacientes que no tienen hogar, drogadictos, prisioneros y todos los grupos de gente vulnerable. Aquí hablamos de qué tan importante es la tuberculosis en el mundo, porque pues en nuestro país, por ejemplo, vemos que es de 25 por 100,000, ¿verdad?, habitantes, pero hay otras zonas como Ecuador, como Perú, Sudáfrica, la India, muchos otros países que tienen altas incidencias altas de tuberculosis, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de nuestra prueba, que no es un estándar de oro porque pues tiene muchas fallas, y esto es lo que a veces no nos ayuda a tener buena información del cuantiferón, porque no tenemos un estándar de oro adecuado. El PPD tiene muchos falsos positivos, ¿verdad? Al inicio fue pues un cultivo de micobacterias hervidos, purificados, cada vez haciéndose más selectivos, pero de todas formas tiene muchos factores que hacen que la prueba no sea específica de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Comparte muchos determinantes con otras micobacterias como el bacilo de Calmette-Guerin, ¿verdad? Entonces, por eso los pacientes que están vacunados tienen una pobre ayuda con esta prueba. Infecciones de otras micobacterias, individuos que están sensibilizados por medio de transfusiones, y también puede ser que no sea bien aplicada la prueba, ¿verdad? Aquí tenemos muchos factores que nos hacen tener un PPD con falsos negativos. Otros falsos negativos que son más importantes, más difíciles de controlar, ¿verdad?, serían todo tipo de infecciones, ¿verdad?, vacunas concomitantes, alteraciones del estado nutricional, ¿verdad?, pacientes en inmunosupresión, fármacos que nos inmunosuprimen también. Esto también es un factor muy importante de inmunosupresión, que son los extremos de la vida, y las situaciones que nos ponen en estrés también pueden bajar las defensas. Aquí tenemos cómo debemos de ver un PPD, siempre ver la formación de esta estructura, de esta lesión que nosotros producimos al aplicar la tuberculina. No debemos de considerar un PPD positivo si únicamente está eritematoso, y estas lesiones, aunque sean pequeñas, hay que considerarlas porque si se ulcera es cada vez más indicativo de infección. Ahora, ¿cómo interpretar un PPD? Esto es lo más fácil. Si no hay vacuna, podemos considerarlo reactivo desde más o igual a 5 milímetros, y si hay vacuna,
pues cuando es más seguro que sea infección es cuando tenemos una induración muy grande que es de igual o más de 15 milímetros. Y esto es lo más difícil de interpretar, porque es cuando nosotros tenemos más de 5 milímetros, pero tenemos que es un paciente que está vacunado, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener en cuenta es los aspectos que rodean al paciente, si es un contacto con un paciente bacilífero reciente, si hay una lesión que nunca se ha tratado, ¿verdad? Y si el paciente está inmunosuprimido, ¿verdad? Hay otros factores, por ejemplo, que tenga menos de 5 milímetros ya es un valor predictivo negativo muy importante. Un hombre, ¿verdad? Un hombre con una vacuna de BCG de más de 65 años, generalmente no tomamos el PPD inicial, sino podemos hacerle un booster o un efecto amplificador de la vacuna, ¿sí? A mayor tiempo que ha pasado el momento de la vacunación y mayor induración, esto es una mayor probabilidad de infección. No podemos excluir a los pacientes anérgicos, ¿verdad? Porque pues sabemos que hay falsos negativos. También hay que tomar en cuenta como la lesión previa, si hay una vesícula importante, una necrosis, esto es independientemente ya considerado como mayor predictor de infección. Un PPD negativo que luego se hace reactivo, pues esto es algo muy importante cuando vemos que el paciente no era reactor y se hace reactor. Esto también es algo muy importante independientemente del tamaño de la induración. Y bueno, ya entrando en lo que es el cuantiferón, sí, vemos, o sea, que hay esta prevalencia, esta es de España, dice que 3% en 7 años y en adultos el 25% de que van a infectarse. Aquí la prueba utiliza, ¿verdad?, una célula presentadora de antígenos, un linfocito y el antígeno. Y vamos a observar cómo ese suero que ya está sensibilizado va a responder y este linfocito va a producir interferón, como decíamos, específico para la tuberculosis. Entonces, el PPD, que es tan inespecífico, que trae determinantes antigénicos, pues que no son específicos de la tuberculosis, contra un interferón que es específico de micobacterias. Vamos a ver cuáles, pero son muy pocas, ¿verdad? Entonces tenemos ventajas en relación con el PPD, sin interferencia con la vacuna primero, sin subjetividad en la interpretación, una lectura a veces que dura varios días, el cuantiferón puede ser más rápido y hay menos variabilidad inter y intraobservador, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver las diferencias que tiene contra un PPD. Bueno, hasta el 2001 el PPD era lo único que teníamos. Después empezamos que mide la hipersensibilidad, ¿verdad? Pero acá vamos a ver las células, o sea, la actividad, la inmunidad celular, ¿sí? Esto significa un interferón, es una prueba, un ensayo que libera interferón, ¿verdad? Y el primero, desgraciadamente, utilizó PPD, entonces el primero no sirvió, era un cuantiferón para tuberculosis, pero que utilizaba como sustrato el PPD, entonces eran determinantes antigénicos poco específicos. En la segunda generación, ¿verdad?, utiliza sangre, pero ya utiliza unos determinantes antigénicos que es un antígeno temprano y un cultivo filtrado de proteínas que dependen de una
parte de la Mycobacterium tuberculosis, que es la región RD1. Entonces, una región muy específica de ciertas micobacterias y que va a ser la prueba más específica. Tenemos todo el complejo tuberculosis, ¿verdad? Con bovis, con africanum. Tenemos otras 2 micobacterias, aparte del complejo Mycobacterium tuberculosis, que es Sulgai y Kansasi, que también comparten estos determinantes, pero solamente estas. Y después tenemos una tercera generación que fue del 2005, le llaman GOL intratubo, ¿verdad? No sé específicamente, pero parece ser que es más fácil de manejar en el aspecto operativo, que sea con tubo, ¿verdad? Es decir, es una prueba más amigable para los químicos y aparte tiene un determinante antigénico más, aparte de estos 2, que se llama TB7.7. Y luego tenemos la cuarta generación, que es un cuantiferón que la manera de saber que está produciéndose interferón es a través no de ELISA, sino de otra técnica que se llama ELISpot y que depende de la formación de manchas en los diferentes pocillos y va a haber en todos estos control negativo, control positivo y controles de estos determinantes. Y estas son las micobacterias que les decía que van a compartir los determinantes. Por acá está Sulgai y Kansasi y el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y esto es lo que pasa con el T-spot, ¿verdad? Aquí tenemos el que va a utilizar no sangre total, sino las células mononucleares, ¿sí? Entonces va a ser como más específico. Vamos a poner al linfocito y se va a unir al interferón desde 2 sitios, diferentes tipos de anticuerpos, que se va a formar un precipitado y se van a formar las manchas. En cuantas más, si más manchas tiene el pocillo, va a ser más positiva la prueba. Y acá tenemos el control negativo, el control positivo con un agente mitógeno, y aquí tenemos los 2 determinantes antigénicos, el antígeno temprano y el filtrado, ¿verdad? Esta es una prueba positiva y esta sería una prueba negativa, ¿verdad? Es para mí un poco difícil determinar esto, pero más o menos es que si nosotros tenemos en el TB Gold, tenemos más una prueba positiva de más de 0.35 y tenemos que el mitógeno menos el nulo me da más de 0.5, entonces yo tengo una alta probabilidad de que mi prueba sea positiva. Y de ahí van disminuyendo las posibilidades. Este no es el spot, este es el TB Gold. Y estos son los criterios para interpretar el T-spot TB, ¿verdad? Tenemos acá un positivo, tenemos menos de 10 manchas en el nulo, en el que tiene nada más solución salina, y tenemos en nuestra prueba de TB con los determinantes antigénicos específicos igual o más de 8 manchas, y el mitógeno puedo tener cualquiera, y esto ya me da la positividad. Bueno, en este algoritmo vemos que si yo aplico tuberculina puede salir negativo o positivo. Si me sale negativo y el paciente es inmunocompetente, o sea, la tuberculina negativa, el paciente es inmunocompetente, voy a tener que no está infectado, ¿verdad?
pero si yo tengo que le aplico la tuberculina, es negativa, pero es inmunodeprimido o es un niño, entonces probablemente le tenga que hacer una prueba de cuantiferón y si es negativa ya predigo que esta no está infectado. Al revés, puedo aquí tener lo que le llaman las falsas positivas. Del PPD me sale positivo. Con vacuna, ¿verdad? Le pido el cuantiferón. Y sin vacuna, sin vacuna antituberculosa me sale infectado. Si el interferón sale positivo, digo que está infectado. ¿Verdad? Este es un estudio que se hizo en Nigeria, en Abuja. Es uno de los lugares donde más tuberculosis hay en África, de mayor incidencia, ¿verdad? Más o menos es 293 casos por 100,000 habitantes por año, ¿sí? Y este año hubo 126 por 100,000 baciloscopías positivas. Entonces, en este estudio, ¿verdad? Eran niños contactos de personas con cultivos positivos y que podían tener un frote negativo o positivo. ¿Sí? Y acá pues vemos los tres grupos de personas, ¿verdad? Unos son contactos asintomáticos, otros, estos son los que tienen la enfermedad, que son cultivo positivo, frote negativo, cultivo positivo y frote positivo. Esto es muy importante porque este estudio tenía el objetivo de valorar los diferentes tipos, los diferentes grupos y ver que aquellos pacientes que estaban en contacto, aquellos niños que estaban en contacto con pacientes, entre más bacilíferos eran, ¿sí?, mayor era su respuesta al cuantiferón y al PPD, ¿verdad? Entonces, es una forma de valorar la importancia de las pruebas, porque como les digo, no hay un gold estándar, un estándar de oro para este tipo de pruebas. Ahora, el riesgo, mayor positividad del esputo. El riesgo de infección se calculó en 10% con cuantiferón, ¿verdad? Y en 15% con la prueba la tuberculina, ¿sí? En niños con contacto con frote negativo, ¿sí?, había una baja infectividad, y en niños con contacto con frote positivo, ¿verdad?, había una alta frecuencia de cuantiferón alto, 74% contra la tuberculina 30-50%. Entonces, es una forma tal vez indirecta de manejar la importancia de la prueba, ¿verdad? Aquí vemos los pacientes con VIH-Sida, ¿verdad? Bueno, este es para ejemplificar cómo pues no ha disminuido la tuberculosis. Esto es en Estados Unidos. Aquí hay una tendencia a la baja de los casos por año, ¿verdad? Cada vez más bajo, esta era la tendencia, pero ellos observaron como que no se fue para abajo, sino que siguió en esta parte, en el 84-85, empezó a subir, y vieron en toda esta área que había un exceso de casos, y la mitad de estos casos eran pacientes que tenían VIH-Sida. Entonces vemos que el paciente sobre todo en ese entonces, pero eran pacientes anérgicos, que no se detectaba la tuberculosis fácilmente, ¿verdad?, y que pues tenían un riesgo muy importante de desarrollar la enfermedad. En Alemania, por ejemplo, que es un país con baja prevalencia de tuberculosis, ¿verdad?, vemos cómo la infección tuberculosa latente en inmunosuprimidos, ¿verdad?, tiene con uno de los cuantiferones, el G, el GOLD,
es 20% y con la prueba de la mancha de spot es de 25.2%, ¿verdad? Estos son, pues detecta mucho mayor en estos pacientes anérgicos, aunque no se acerca todavía a los pacientes inmunocompetentes. Y la prueba de tuberculina es muy baja. Entonces, pues para pacientes con VIH existe sobre todo una mayor especificidad que hace a la prueba muy importante. ¿Sí? Entonces, acá tengo que los pacientes pueden tener o no una historia de tratamiento para una TB previa. Si es así, debo ajustar el tratamiento. Está más fácil esta otra aquí. Por ejemplo, tengo la placa de tórax y la valoración clínica. Esta es normal, entonces aquí puedo hacer una prueba de tuberculina, ¿sí? Y si esta prueba de tuberculina me puede salir más de 10 milímetros, esta es una tuberculosis latente. Pero si me sale menos de 10 milímetros, puedo hacer un ensayo de interferón, ¿verdad? De liberación de interferón. Y al revés, si esta prueba me sale que es negativa, puedo hacer una prueba de PPD. O sea, son pruebas que se pueden intercalar una con la otra, sobre todo en este tipo de pacientes que son tan delicados, ¿verdad? Ahora, yo tengo un paciente que esta valoración es sospechosa, es anormal, tengo que seguir estudiando para detectar una enfermedad tuberculosa activa. Me va a costar mucho trabajo leer esta. Bueno. Y finalmente aquí vemos la sensibilidad, la especificidad de las pruebas. Esto se hace en base a pacientes infectados en los que se realiza la prueba y se ve qué tan infectados están, qué tan bacilíferos están y se puede realizar como una gold estándar para saber qué tan importantes son las pruebas. Pero acá, por ejemplo, es muy importante considerar qué tan específico puede ser un PPD, ¿verdad? Debido a que no tenemos la vacuna. Es decir, que si no tenemos la vacuna, el PPD puede ser tan útil como las pruebas de cuantiferón. Creo que ya es todo. Y esto es las diferentes, cómo tratar una infección tuberculosa latente. Por ejemplo, podemos utilizar esquemas diferentes. Hay un esquema de 9 meses que utiliza solo isoniazida. Es un esquema muy largo y tal vez, por ejemplo, para pacientes que están por recibir el biológico no sea lo más práctico. Hay otros esquemas con rifampicina, con isoniazida rifampicina que se lleva 12 semanas, ¿verdad? Entonces podemos escoger, dependiendo del paciente, qué tratamiento o qué profilaxis le conviene seguir. Pues es todo. Gracias, doctora Ana Berta. Vamos a abrir a preguntas y comentarios la ponencia de la doctora. Doctor Ruiz Argüelles, si me prestan un micrófono, por favor. Entiendo que actualmente en México, y ya tiene bastante tiempo, no hay manera de conseguir PPD y que en esas circunstancias no puede uno hacer estas correlaciones de la prueba cutánea con el cuantiferón, etcétera. Sí. Entonces, un poco, vamos a decir que esta prueba podría reemplazar al PPD, esa es una pregunta. Y la otra es si tiene alguna información sobre las razones que han causado que no haya PPD. Alguna vez mi hermano me decía que
esto no es un problema nada más de México, sino que es una cosa ya a nivel mundial. Entonces un poquito elaborar sobre eso y teniendo en cuenta eso, bueno, pues darle a esta prueba un valor a lo mejor adicional al que tenemos, porque ya no tenemos manera de hacer PPD. Y sobre todo porque nuestro país, bueno, no está dentro de los países que más incidencia tiene de tuberculosis, pero está intermedio. Tenemos también mucho subregistro de los casos y pues es una alta tasa de vacuna que tenemos. Entonces yo creo que el PPD en esas circunstancias, por lo de la vacuna, es muy poco específico. Y sí vamos a tener que implementar cada vez más el uso del cuantiferón. Ahora no sé exactamente por qué no haya los reactivos. Definitivamente yo creo que es algo que se puede utilizar de forma conjunta, pero desgraciadamente no tengo idea de por qué no hay PPD. No sé, el doctor Macías. Su nombre y de dónde viene. Sí, soy Alejandro Macías de la Universidad de Guanajuato, soy infectólogo. Este problema del PPD no es nuevo, tiene muchos años. Antiguamente aquí en México lo producía Birmex, lo dejaron de producir, no es negocio. El problema es que no es negocio, yo creo, para fines prácticos. Cuando hay internacionalmente PPD, generalmente lo compran primero los países que tienen gran poder adquisitivo. Y los laboratorios que habitualmente lo producen, pues los envían también habitualmente a los países de donde son originarios, Francia, Estados Unidos, los países desarrollados, y si les sobra, entonces mandan algo para nosotros. Entonces, este es un problema intermitente, que hace poco ya volvió a haber, pero luego ya volvió a dejar de haber. Yo creo que lo vamos a vivir mientras que no se considere que por las autoridades de salud mexicanas que este es un problema de salud pública y que México, así como se está buscando la soberanía en producción de vacunas, también tengamos soberanía en producción de PPD, porque si no lo agarra el gobierno, pues esto no va a tener una solución. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctora. Soy la doctora Cecilia Aguilar, reumatóloga. Una pregunta, doctora. Nosotros actualmente con el uso de biológicos, pues hacemos escrutinio precisamente que el paciente no tenga TB latente, ¿no? Y en la actualidad pues sí usamos mucho la prueba de cuantiferón para eso. Ahora, en caso de una TB latente ante un paciente que inminentemente se puede beneficiar con un tema de biológico, ¿qué tiempo debe estar en tratamiento profiláctico para que yo le pueda iniciar el anti-TNF en este caso? Pues mencionan más o menos si es 4 meses, de 2 a 4 meses, y podemos empezar ya el tratamiento del biológico. Ahora, hay esquemas que son más rápidos, como el que utiliza isoniazida rifampicina o isoniazida rifapentina en algunos otros lados, en otros países, y son 12 semanas, ¿verdad? Eso viene siendo 3 meses más o menos. Ese es lo mínimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí atrás. Su nombre y de dónde viene, por favor. Gracias. Soy Miguel Ángel Martínez, químico de la red de laboratorios del Servicio de Salud del Estado, y pues sí, yo veo que en el caso de PPD pues tenemos muy poca cantidad en el Estado. De hecho, la red lo tiene controlado para algunos casos que ya tenemos detectados, que son multitratados. De hecho, de donde vengo, que es Atlisco, pues en los últimos 5 años pues tenemos varios que ya tienen muchas resistencias, no solo una, sino varias resistencias en los pacientes, y pues diagnósticos, en el caso en mi laboratorio, pues son de 7 a 10 diagnósticos al año que se llevan. Ahorita llevamos más de 5 en el caso de Atlisco, y sí, yo creo muy importante la detección en el caso de la latente para las personas que son contacto de todos estos tipos de pacientes ya diagnosticados. Y sí, la racionalización lo hacemos más para los casos de los niños o las personas que son inmunocomprometidas.
Y pues sí, yo creo que sería importante generar estrategias a nivel salud pública para buscarle mecanismos para poder ayudar a este tipo de casos, y desde la manera particular y desde el lado público, pues para tener un impulso y generar estrategias pues que sean más viables y sin tanto costo para el paciente, que al final de cuentas hay ocasiones que no tienen mucho valor adquisitivo. Claro. Sobre todo hacer los estudios de contactos, que a veces, muchas veces se nos pasa, sobre todo en la medicina privada, y que afortunadamente en los hospitales públicos y en las instituciones públicas es más riguroso el control. Doctora, ¿qué tan difícil es preparar PPD? ¿Preparar PPD? Sí, fabricarlo. Birmex lo estuvo haciendo en un tiempo. Yo siento que no es nada difícil, no es algo muy simple, muy sencillo. O sea, realmente no requiere grandes estrategias, es algo muy sencillo. Bueno. Hago la pregunta porque aquí hay líderes de opinión. Entonces, hace tiempo se fabricó aquí en Puebla la globulina antitimocito. Entonces creo que parte de la gran responsabilidad de los médicos públicos y de la medicina pública y privada está en la fabricación de estos. Birmex lo dejó de hacer porque el plasma mexicano lo mandaron al extranjero. Esa es una de las razones por las cuales dejó de hacer no solo este reactivo, sino otros más. Pero bueno, yo creo que es un nicho de oportunidad para hacer PPD. Sí, doctor. No sé si el doctor Alejandro quisiera hacer algún comentario. Sin compromiso para fabricar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues agradecemos a la doctora Ana Berta Lispe su ponencia. Y Laboratorio Ruiz le hace entrega de un presente y una constancia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.